vemos la palabra de Dios, el título de este mensaje, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muchas personas lo dicen? Se hace difícil seguir al Evangelio. No puedo, es duro, la palabra es dura, la palabra no es dura. No hay nada que no es dura, porque Él dijo, fácil y ligera es la palabra, mi yugo es fácil. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que nada de su palabra es que nos hace un peso, que hay una carga que podamos llevarlo. Lo que hay una carga y un peso es lo que nosotros tenemos y no queremos dejarlo y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Eso es lo difícil. Y por eso es que se nos hace difícil el Evangelio. Es que, hermano, seguir a Cristo, yo le digo porque yo he hablado, he platicado con muchas personas y les digo, pero la solución está en Cristo. Dicen, sí, lo sé, pero es difícil. O sea, las personas lo saben, las personas lo comentan con el uno y el otro, pero dice que es difícil. Yo he entendido que lo difícil es dejar lo que yo no quiero dejar. Yo no sé usted, no puedo decir, pero yo hablo por mí, yo hablo por mi persona, hablo por mis sentimientos, por mis emociones, por lo que yo vivo cada día. Cada segundo de vida que me da Dios, me permite estar aquí, hay aflicciones en mi vida. Y yo lo sé que en usted también, porque Jesucristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero él dice, el texto dice, pero creed en mí, yo he vencido. Entonces, el problema está que a veces no creemos. Entonces, ¿cómo usted cada día va a crecer? Por eso el título dice, creciendo en la gracia. No creciendo en nosotros, no creciendo en lo que yo creo, no creciendo en lo que yo pienso o en lo que yo hago para Dios. El título dice, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leímos el texto, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. A veces nosotros creemos, dicen, no, es que ahora yo vivo por la gracia. Sí, es verdad, 100% es verdad, pero no hay conocimiento. Por eso es que se nos hace duro. Se nos hace dura la palabra, se nos hace difícil seguir el Evangelio, se nos hace difícil seguir a Cristo, porque eso es lo que nos manda la palabra, ser seguidores, discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Por eso es que no llevamos esas dos palabras, gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que llevar las dos palabras juntas. Vivir en la gracia. Es que, hermano, usted no puede decirme que yo viva que en el Antiguo Testamento, que eso era para Israel, eso era en la ley, ahora yo vivo en la gracia. Hay mucho error y confusión en estas dos partes. Porque unos creen que ya no vivimos en lo que dijo Dios desde Génesis hasta Malaquías. Y lo predican de esa manera. Para mí toda la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. No se ha quitado. Dice que el mundo, esta tierra, el universo, todo se va a ir, pero menos su palabra. Y desde Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Hay ciertas cosas, sí, textos que no corresponde para mí ni para usted, ni para la iglesia de Cristo. Fue exclusivamente para profetas, exclusivamente para la nación y el pueblo de Israel, las 10 tribus, las 12 tribus que eran antes, ahora después las 10 y las 2 que se dividieron. Entonces era exclusivamente, sí, para ellos. Pero ahí hay textos y palabras que nos llevan a nosotros para que formemos parte a la obediencia de Dios por medio de esos textos. Entonces, por eso es que Pedro, yo siempre lo he dicho y siempre lo repetiré. Pedro, ¿de dónde estaba enseñando? Esta carta que le escribió, ¿de dónde enseñaba? ¿De su misma carta que escribió? No. Él enseñaba del Antiguo Testamento.
de los salmos, de los profetas. Jesucristo, los discípulos, los apóstoles que formó, ¿de dónde enseñó? Pablo, cuando comenzó a hablar en las iglesias, en Macedonia, en Éfeso, en Colosas, en todo lo que tenemos las cartas de él enseñó del Antiguo Testamento. Entonces estas cartas nos ayudan a nosotros como iglesia de Cristo a que formemos parte de Jesucristo al momento de seguirlo. Por eso es que nos falta ese conocimiento, y ese hay que buscarlo cada día con la ayuda del Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Entonces esa ayuda, ese conocimiento forma parte, tiene que ir juntamente con la gracia. Si usted se pone un zapato y no se pone el otro y usted camine para ver qué le ocurre, no sé si lo ha hecho, yo lo he hecho. Uno camina como que no camina así, porque está un poquito más alto y como que le falta y no camina bien. Entonces así es el Evangelio. El Evangelio tiene que ir completo, tiene que estar la gracia, tiene que estar el conocimiento, tiene que haber la primera palabra, obediencia, para que todo se le haga fácil. No le digo que porque usted va a tener un conocimiento y una sabiduría y ya va a haber un camino de rosas, no. Entre más conozca usted, va a tener más luchas, más pruebas, va a tener muchas cosas, pero eso no lo va a detener. Usted se va a sentir más fortalecido. Haga la prueba y verá. Entonces, y él dice aquí, a él sea gloria ahora. Si usted mira, yo siempre lo he dicho, mire las palabras, en qué término, en qué concepto lo está diciendo. Ahora dice. Si usted lee mañana este texto, pasado, también le va a decir ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Sabe que nuestra alma tiene 2 eternidades? Depende de usted y depende de mí a dónde la ponemos. Una eternidad con Cristo y una eternidad en el lago de fuego. Entonces, por eso es que él dice, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No sé ese día, no lo sabemos, pero va a haber un día que vamos a estar en la eternidad. Yo deseo y anhelo que todos los que estamos estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Entonces, para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, tenemos que hacer primero lo primero. Este verso lo hemos leído, lo hemos compartido y hay muchas prédicas, enseñanzas acerca de este texto. Si usted mira las letritas con azul, eso es lo que el Señor Jesucristo cuando enseñó dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo he analizado qué está hablando, qué cosas. Esas cosas usted tiene que pensar, de poner a analizarse qué cosas tiene usted desde el día que aceptó a Jesucristo. Yo sé que ya aceptó a Cristo, es un evangélico, se llama hermano a los de la congregación, vive una vida diferente todo, pero la gracia y el conocimiento la podemos estar dejando a un lado. Y entonces ahí viene esto que dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y si usted no tiene conocimiento, ¿cómo lo va a buscar a Dios? Ese es el problema, que no podemos buscar a Dios y su justicia porque no buscamos el conocimiento. No tenemos. ¿Y cómo buscamos el conocimiento? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tiene que leer la Escritura. Si no, usted no lee la Escritura, no va a tener conocimiento. Y dice el verso, el 25 del mismo capítulo 6 de Mateo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Usted va a decir: pero hermano, mire, está hablando del vestido, está hablando del cuerpo, está hablando que no nos afanemos. Esas son las cosas que leí.
el texto 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no solo una ni dos, estas cosas os serán añadidas. Entonces, si yo quiero mantener mi cuerpo fortalecido en el espíritu, tengo que hacer 3 cosas: leer, ayunar y orar, para que mi cuerpo no solo esté pensando en comer ni beber. Entonces, esa es la forma, un punto principal de buscar el conocimiento de Dios. La gracia ya la obtenemos, Cristo ya la dejó para todos, no solo para la iglesia de Filadelfia, para todos, para el que quiera. La gracia está ahí. El problema es que muchos a veces no la queremos. Muchos la desechan. Muchos la detestan. No aceptan la gracia de Jesucristo. Por eso es que ahí usted ve sectas, religiones que creen en su conocimiento, creen en sus cosas, creen en esto y lo otro, y lo hacen aparte a Cristo. O sea, en pocas palabras, desechan la muerte de Cristo, derramando su sangre en la cruz por la gracia y por salvarnos a nosotros, porque creen en lo que ellos piensan. Entonces, si no ponemos lo primero, en primer punto, que es buscar a Dios para obtener el conocimiento, y que la gracia de Cristo, el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, nos ayude a obtener y que nos apartemos de todas estas cosas. Por eso el texto 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No le digo que usted no se preocupe por su vida, que viva como no, usted tiene que vivir bien. La palabra nos dice que tenemos que vivir bien. Por eso es que Dios nos dejó todas estas cosas. Por eso es que dice que Él viene, todo el que hace la obediencia y guarda los mandamientos es el que ama y es bendecido. Entonces, las cosas, lo que no tenemos que darle es lo primero a estas cosas, todas estas cosas que tenemos. No es que son malas. Simplemente tenemos que poner a Dios primero para que todas estas cosas queden en segundo lugar. El problema es que nosotros ponemos a veces a Dios en primer lugar, sí, pero nuestras cosas, nuestros sentimientos, nuestras emociones las dejamos en segundo lugar, y el conocimiento de Dios lo dejamos por último. Entonces, por eso es que no obtenemos y se nos hace difícil. Cuando nos llega una calumnia, nos duele, nos hiere y guardamos ese rencor en nuestro corazón, porque hay algo en nuestro corazón. Y en el libro de Hebreos dice, no sea que se llegue a una amargura. Entonces, ¿por qué nos llega todo eso? Porque no hay conocimiento. Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, lo llama, dice, débiles en la fe. Por eso es que hay debilidad en la fe de Cristo, porque no hay conocimiento. Porque no lo ponemos. Dice, no, hermano, es que yo vivo en la gracia y eso es lo suficiente para mí. Gracias. Es verdad, vivimos en la gracia. Y gloria a Dios por eso, porque si no hubiera hecho Cristo lo que hizo por usted y por mí, imagínese nuestra alma donde estuviera. Hay que vivir, sí, en la gracia. No vivimos en la ley que fue constituida en el pueblo de Israel cuando Moisés la escribió. No vivimos en ese tiempo de esa ley escrita, de los preceptos y estatutos, pero sí vivimos en la ley de Dios. Si vivimos, no vivimos como lo dice, ojo por ojo, diente por diente. Ya no vivimos en esa ley. Eso fue lo que quitó Jesucristo. Pero en la ley de Dios sí vivimos y seguiremos viviendo hasta que Él nos lleve. Por eso es que Él dice, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La ley de Él. El problema es que no la entendemos y le damos mal en el conocimiento, porque tenemos un conocimiento equivocado, un conocimiento erróneo por medio de la palabra, porque no lo entendemos
y nos aferramos a una sola palabra, a un solo texto y decimos, esto yo lo creo y esto es para mí y de aquí no me salgo. Tenemos que tener un conocimiento de Dios, no nuestro conocimiento. Miren lo que dice en la carta de Corintios, darse uno mismo primeramente al Señor. Eso es dar primero a lo primero. Este texto, hermanos, hay dos textos, 19 y 20. Les hace una pregunta. Les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en usted y en el mío? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no damos lo primero a lo primero, porque nosotros nos damos lo primero a nosotros mismos. Es que yo tengo que vivir bien, tengo que vestirme bien. Sí. Para eso es que Dios lo bendice. Usted tiene que andar bien. No es malo que usted se dé lo primero, pero primeramente tiene que ser al Señor. Porque si no lo hace para el Señor, entonces usted está haciéndose usted mismo su Dios. Y ahí es cuando viene la aflicción y no la soportamos. Ahí nos viene un problema y no lo soportamos. Ahí nos viene una calumnia y no la soportamos. Porque no le estamos dando primero al Señor. Si usted anda bien, le da primeramente todo al Señor, a usted no le importa lo que le digan. A mí me lo han dicho, he escuchado, pero no me importa. Usted lea Mateo 5, 11 y 12, ahí lo dice. Todas esas palabras más bien le va a hacer bendición. Porque usted ha creído en Cristo. Usted está en la gracia y usted tiene esa fe en Cristo, pero el conocimiento tiene que tenerlo también para que nada de estas aflicciones, ningún tropiezo lo haga poner mal. No le digo que no se va a enojar, que no. Sí, hay momentos difíciles. Y a diario, no solo al mes, a diario hay momentos difíciles. Pero si usted tiene el conocimiento de Cristo, tiene la fe en Cristo, usted al momento el Espíritu no importa. Más bien ora por esa persona si es que habló mal de usted. Más ora por esas personas si usted está viendo que él está fallando o esa persona está pecando. Más bien usted le duele. Le estoy hablando porque eso es lo que yo siento. He hablado con mi esposa y a veces miramos así personas cuando vamos al supermercado, donde quiera que estamos. Y yo siento algo como que me aprieta en mi corazón. Digo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Porque escucho palabras como se ofenden, se gritan. Porque no tiene el conocimiento de Dios. He escuchado a personas que dicen ser cristianas en el trabajo, pero su forma de hablar no lo son. Y eso duele. Yo no sé usted, pero a mí me duele. Es algo, no sé, yo siento. Es que no puedo explicarlo lo que siento cuando escucho y veo estos momentos cuando suceden estas cosas, de ver las personas y muchos lo hacen como si nada, como que no pasara nada. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese conocimiento. Y miren lo que les dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Por eso a veces nosotros hacemos con nuestro cuerpo, dicen, no, pero si no te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiero, mi vida es mía. ¿Es suya? No es suya, es de Dios. Solo vivimos por gracia. Imaginen que ni la vida no es de nosotros, sino de Dios quien la da. Él la puede quitar en este momento. Él puede quitármela aquí caigo porque no es mía. Solo estoy por gracia. Entonces,
esa gracia y el conocimiento tiene que ver, y Él les dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Ahí el texto lo está diciendo. Y que no sois vuestros, o sea, no somos nosotros. El texto del Salmos que leyó mi hermana cuando estaba dirigiendo, ahí lo dice. No somos de nosotros mismos. Entonces es algo que a veces no entendemos porque no ponemos atención. A veces pasamos desapercibidos. Yo siempre doy este consejo y siempre lo daré. Cuando usted lea la escritura y vea algo, usted deténgase ahí en el texto y analice ese texto. Léalo, déle unas 2, repítelo unas 2, 3, 4, 5 veces y va a ver la diferencia. Usted va a encontrar algo cuando no lo entienda. Y si no lea el texto anterior o el del después o todo el capítulo, y usted va a entender qué es lo que está diciendo. Es que esa es la forma de entender la escritura. Si usted no lo, por eso es que Pablo aquí les dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que pagó nuestro Señor Jesús por usted y por mí? Todos lo sabemos. Pero ¿por qué no ponemos en parte? ¿Por qué no andamos a pensar en un momentito, unos 5 segundos, 10 segundos, de decir el precio que pagó, cómo sería? Yo a veces cierro y analizo y me imagino cómo Jesucristo estaba en la cruz derramando, lleno de sangre. Por eso es que el capítulo 53 de Isaías dice que era irreconocible porque estaba todo lleno de sangre. Ese fue el precio. Eso es lo que está hablando aquí en este texto, comprados por precio. No hubo ningún hombre que pueda hacer lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Por eso cuando usted lee el capítulo de Génesis, cuando le pide Dios a Abraham que le entregue en sacrificio, en holocausto a su hijo, ese es un simbolismo. Eso es lo que nos enseña que un hombre no puede dar ni darse por otro hombre. Tenía que ser Dios mismo para poder salvarnos y quitarnos y librarnos de la ira de Dios. Ese es el precio. Ese es el precio que a veces no entendemos porque no hay conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, y en vuestro espíritu está con minúscula, los cuales son de Dios. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo va a dirigir, lo va a guiar a su espíritu que está. Entonces usted va a entender el propósito, va a entender el sacrificio, va a entender ese precio que nadie, ningún hombre lo pudo pagar desde Adán hasta hoy por usted y por mí. Porque usted va teniendo un conocimiento de la Escritura, de Cristo Jesús, de lo que hizo y lo que está haciendo cada día por medio de los dones. El libro de Hechos 20:28, Pablo mismo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es que yo a veces lo tomo por ignorancia o no sé cómo lo dicen, pero muchos pastores dicen: mi iglesia, mi congregación. No es de ellos. Miren lo que dice aquí este texto: para apacentar la iglesia del Señor. Es de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la iglesia, no estas 4 paredes. La iglesia es el que ha aceptado a Jesucristo. Por eso es que la iglesia dice del Señor. Usted es del Señor. El texto que leímos en Corintios le dice su cuerpo. Cuando usted aceptó a Cristo, usted, su cuerpo, su vida, todo su ser lo está entregando a Jesucristo por el precio que Él pagó. Y el Espíritu Santo dice: os ha puesto por obispos. Entonces, cuando usted llega a entender que la gracia y el conocimiento de Cristo está en su mente, está en su corazón, usted llega a ser un obispo, usted llega a ser un discípulo, usted llega a ser un seguidor de Cristo, y es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque usted entendió, porque usted ha entendido y ha comprendido que Jesucristo no fue un espectáculo que hizo de ponerse en la cruz, derramar su sangre solo para que lo miren. No,
Es algo valioso, algo que nadie pudo hacer, y la vergüenza que lo estamos en las enseñanzas que se tocó un puntito ahí. La vergüenza más grande de Jesucristo que pasó fue cuando lo pusieron en la cruz. Para un israelita, un judío, que lo vean desnudo es lo peor que puede haber. Y eso es lo que le hicieron a él. Imagínense lo que él pasó por usted y por mí. Por el pecado, por la transgresión, por la desobediencia que había en nosotros. Y sigue habiendo en el mundo a todos los que no lo han aceptado a Cristo. Entonces, ese precio, aquí les dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el texto que leímos dice, antes bien creced en la gracia. Entonces, esa es la forma de nosotros crecer. Esa es la forma de tener el conocimiento, de poner primeramente a Dios, saber, reconocer lo que Cristo hizo, lo que nadie pudo hacer. Tenemos que tenerlo siempre en mente, siempre en nuestro corazón. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro lo que les dije, él estaba enseñando y le estaba hablando de todo lo que los profetas, por eso es que aquí dice la palabra de vuestros padres, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. A eso se refiere la escritura cuando usted lee y dice de vuestros padres, está hablando de ellos, porque de ahí viene la descendencia a todo en ese tiempo, porque ellos les enseñaban los salmos y toda la escritura y de Malaquías. Y les dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Recuerdan cuando lo sacó Dios por medio de Moisés a su pueblo de Egipto? ¿Qué recibieron? Oro y plata. Salieron ellos, pero muy, muy bendecidos. Pero después ya sabemos para qué lo usaron. Por la desobediencia. Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no ponemos lo que Dios nos da, no ponemos primeramente a Dios, sino que lo ponemos para nosotros mismos. Y ese es un error. Por eso en el libro de Corintios hay un texto que dice que el vicio más el mal de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero. No es que el dinero es malo. Sí, por eso es que aquí les dice como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire cómo lo describe, sangre preciosa de Cristo. Yo siempre lo he dicho y lo comento cuando platico con esto en la casa o con un hermano donde estoy, que cuando en el libro de Hebreos dice que de cuál gustaron y gustaron los dones del Espíritu Santo, dice ya no hay más, dice el que pisotea la sangre de Cristo, miren cómo dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando nosotros, hermanos, le fallamos y no reconocemos, no le digo que no va a fallar, sí vamos a fallar, el punto es cuando no reconocemos que aquí en nuestro corazón estamos fallándole a Dios y sabiendo quién es Dios, sabiendo qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz, eso es pisotear, dice la sangre preciosa. Yo cuando leo estos textos y me imagino, mi mente llevo, cuando usted haga eso se llama exégesis, yo me imagino a Cristo en la cruz. Y al final de la cruz, en ese poste, en ese grandísimo que pusieron, cayendo su sangre por usted y por mí, por mis pecados, por mis transgresiones.
Y digo, no sé cómo mucha gente no quieren aceptar a Cristo, no quieren arrepentirse, no quieren convertirse. Es más, dicen que no aceptan, dicen que la Biblia no es la Biblia, que es un libro, que la Biblia es mentira. Hace 2 semanas escuché esto. Es algo, hermano, que no sé ni cómo entenderlo y explicarlo, decir que la Biblia no es verdad. Eso he llegado a escuchar, hermano. Entonces, imagínense, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que por su sangre, nos dice el capítulo 53, por su sangre. No hay nada, hermano, que podamos hacer. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos hacer maravillas, podemos vivir en lujos, en todo, sí. Pero que eso nos lleve a hacerlo primero a Dios, no puede ser. No llega, pero ni al primer escalón de lo espiritual delante de Dios. Por eso es que a veces creemos que estamos bien haciendo las cosas delante de Dios, pero sin conocimiento, sin entendimiento. Y esto influye dar primero, lo primero en todo. Cómo usted vive, cómo usted le canta, hasta en la casa. Si usted le canta, usted tiene que saber qué es lo que le está cantando, porque es a Dios. No puede y cuando ora también tiene que saber qué es lo que está orando. No lo digo que tiene que hacer un patrón y un reglamentario de oración, no. El patrón principal que nuestro Señor Jesús nos dio, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy hablando del Padre nuestro. Ahí nos enseña lo primero dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted analice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuántos cielos hay? ¿Sí ven? Ese es el patrón que nos lo dejó. Y dice: venga tu reino. Y sigue todo ahí. Si usted escudriña todo el Padre nuestro, ahí está detallado y hablando todo lo que concierne los 66 libros de la Biblia. Ahí está todo hablando en ese patrón. Porque Padre nuestro, como dice, ¿cómo empieza Padre nuestro? Por eso es que nosotros decimos: Padre nuestro que está en los cielos, honramos, glorificamos tu nombre, porque Él es nuestro Padre. Entonces esa es la forma de hacer lo primero, y saber que la sangre preciosa de Cristo fue derramada para que el Espíritu Santo morara en su corazón y en el mío, al momento desde que lo hemos aceptado. Segunda de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Saben que aquí estaba elogiando en este texto a los de Corintios, cuando Pablo le está hablando? Porque él miró, que usted lo puede leer todo este capítulo 8. Yo solo traje este texto para comprobar de lo que le estoy diciendo. Esa iglesia, imagínense que estaba dando algo de lo que Pablo dice que ni se esperaba ver en estos hermanos. Por eso que dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero nos damos a nosotros y después a Dios. Eso es el error. Y creemos que está bien, porque nos damos a nosotros mismos. Y ese es no digo que es pecado, no digo que no lo ha hecho tal vez por ignorancia, yo lo hacía. Pero cuando entendí y leí estos textos, y cambié mi forma de ser, cambié mi forma de pensar, porque yo creía y pensaba que así lo estaba haciendo bien. Y no es al revés. Primeramente al Señor y luego a nosotros. Pero mire por qué: por la voluntad de Dios, no por su voluntad ni por la mía. Estos puntos
quiero que, hermanos, se los grabe y los tenga en cuenta. Toda la voluntad, todas las ganas, todos los deseos, la emoción, todo lo que tenga en su cuerpo, en su ser, hágalo primeramente al Señor. No es que sea malo. No estoy hablando que la emoción es mala, no. Es bueno estar alegre, todo, pero primeramente al Señor, así como lo está, dice el texto. Por eso es que Pablo ni se esperó ver en una iglesia y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Entonces ese es lo voy a decir de esta manera, ese es el error que hemos cometido, que nosotros creemos que primeramente lo estábamos dando a Dios, pero no lo estábamos dando. Porque cuando usted se levanta, puede orar a Dios, pero ni siquiera decimos, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, que me ayudas a levantarme y ver la luz del día y puedo darte las gracias, y ahí empieza usted la oración. ¿Sí ve la diferencia? Porque yo estaba equivocado, mi oración no era así. Por eso es que les digo que tiene que haber un cambio. Usted deténgase y piense y analice qué es lo primero, qué cosas está diciendo la escritura por medio de los escritores, que dijo, qué cosas está hablando que tengo que dar primero, lo primero. ¿Qué cosas tengo que buscar primero después de Dios? Todos sabemos que Dios es primero, pero ¿qué cosas tengo que buscar para agradar a Dios, para estar bien con Dios? Entonces, cuando usted llega a este conocimiento y tener la voluntad de Dios, tiene que haber una voluntad dispuesta y que sea requerida delante de nuestro Dios. Si usted hace una voluntad que dice, no, pero lo voy a hacer de esta manera, igual es para Dios. No es igual para Dios. Tiene que saber, tiene que tener un conocimiento cómo lo va a hacer para Dios. No lo va a hacer por hacerlo, no va a hablar por hablar. Entonces miren lo que dice, esto estaba en Crónicas. Miren lo que habló, usted lo puede estar leyendo. El rey Salomón, David, cuando lo iba a poner a Salomón, miren lo que le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Miren las palabras que le está diciendo, pero si usted ve en el texto, ¿a quién nombra primero? Le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. A veces nosotros damos un consejo a alguien, pero primero damos el consejo y después lo nombramos a Dios. ¿Si ven dónde está la falla? Primero hablamos, pero por último decimos a Dios. A veces empezamos la oración y comenzamos nuestras palabras, lo que necesitamos, y por último está Dios. No lo decimos Padre nuestro. Entonces aquí le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Entonces cuando usted no tenga voluntad, porque va a haber un momento que no la va a tener, cuando usted no tenga voluntad de orar, mejor no lo haga. Porque si va a ser una oración sin voluntad, sin ánimo, no va a servir. Porque miren lo que dice aquí, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Ahí está la clave. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Dios sabe el momento que usted va a presentarse delante de Dios. Dios sabe lo primero que le toca a Él y usted lo va a saber, y si no lo hace, entonces está mal. Si yo no lo hago lo primero, ¿cómo tiene que ser? Con este corazón perfecto y con ánimo voluntario, hacer la voluntad de Dios. Si no lo hago de esa manera, no sirve. Aunque lo haga lo más perfecto ante los ojos de los hombres, pero para Dios no sirve. Porque para nuestros ojos lo que nos agrada, una voluntad puede ser perfecta, puede ser algo maravillosa a nuestros ojos, pero para Dios no. Porque no está de corazón perfecto. Y dice, y ahí viene y dice, y entiende.
todo intento de los pensamientos. Y entiende, ese es el punto que a veces no entendemos, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. No entendemos cómo lo estamos haciendo delante de Dios. Porque todo intento de los pensamientos dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Yo me quedé, miren, sorprendido de ver estas palabras. Disculpen. ¿Cómo le dice David a su hijo cuando le iba a dar todo lo que iba a hacer? Cuando le está hablando aquí, cuando le dice Dios que tiene que hacer el templo, porque David no le permitió por mucha sangre que él derramó, todos lo conocemos la historia. Pero miren estas palabras, le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Entonces el texto que nos dice en Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente a Dios y su justicia. Entonces esa es la forma de cómo es que usted lo va a buscar, cómo usted va a tener un conocimiento y cómo va a vivir con la gracia y el conocimiento de Cristo en la forma como usted lo busca. No es como usted cree, no es como usted piensa, es como la forma está escrito en la palabra de Dios y como Él nos enseñó que tenemos que buscarle con entendimiento y con un corazón perfecto. Esa es la manera de buscarle a Dios, porque Él sabe los pensamientos, Él sabe lo que está pensando usted ahorita. Yo no lo sé, pero Dios sí. Él sabe qué es lo que va a hacer usted después que terminemos y salgamos de aquí. Él sabe todo eso. Yo no lo sé, es más, ni mis pensamientos no lo sé qué voy a hacer después, pero Dios sí sabe. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice, lo hallarás. Pero mira estas palabras. Yo no sé cómo accionaría Salomón cuando dijo esto, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. O sea, mire qué palabras de padre a un hijo le dice. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos estas palabras? Si tú te apartas de Dios, si tú te apartas de Cristo, te va a ir mal, te vas a ir al infierno, te vas a quedar ahí para siempre y vas a ir a una muerte segunda y al lago de fuego. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Yo soy sincero, a mi hijo no le he dicho estas palabras. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Él te desechará para siempre. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el que se ha apartado y no acepta a Cristo, que la condenación, el que no ha creído en Cristo, dice, ya ha sido condenado. Entonces esto es lo que le está hablando aquí a Salomón. Entonces, hermanos, en conclusión, tenemos que tener una voluntad dispuesta y tiene que estar requerida delante de nuestro Dios. Tenemos que tener un corazón perfecto. No es que va a ser perfecto, no. Un corazón perfecto. ¿Cómo va a tener un corazón perfecto? Si usted tiene a Cristo y al Espíritu Santo, porque por Él somos perfeccionados. No va a ser perfecto en la forma como habla la Escritura, que como Job, que dice fue un hombre perfecto y recto delante de Dios. No en esa manera, sino que usted va a ser perfeccionado por Cristo, porque Él derramó su sangre, de los textos que veímos. Esa manera usted va a llegar a ser un corazón perfecto y va a tener un ánimo voluntario, porque el que lo va a guiar ya no va a ser su emoción, ya no va a ser su pensamiento, su conocimiento, sino que va a ser el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:14. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera de vivir, de crecer en el conocimiento de Cristo. Tenemos que saber estas palabras. Tenemos que saber que Él escudriña los corazones. Ya les expliqué qué significa la palabra escudriñar. Escudriñar quiere decir que va a lo profundo, a lo más profundo de lo que podamos encontrar. Por eso es que Él sabe todo de nosotros. Por eso es que Él sabe en la forma que usted le sirve a Dios, le canta a Dios,
la forma que ora a Dios, esa es la forma como usted se presenta delante de Dios. Porque usted tiene que entender, tiene que saber que ese conocimiento no lo va a dar el hombre. Ese conocimiento no lo va a obtener por más estudio, las mejores universidades que usted no lo va a tener. Eso le va a dar el Espíritu Santo. Y para que tenga ese conocimiento, tiene que leer la Escritura, orar y pedirle al Espíritu que le ayude a entender. Entonces, hermanos, estas palabras nosotros sabemos que si no tiene un corazón conforme y guiado por el Espíritu Santo, no vamos a poder tener ese conocimiento. Lo que sea que nosotros hagamos en servicio a Dios, Dios quiere que lo hagamos con una voluntad dispuesta. Todo lo que hagamos en servicio a Dios. Y yo puse estas palabras, esto no es de la Biblia, esto es lo que yo puse. Todo lo que hagamos en servicio a Dios incluye todo lo que les mencioné, cómo usted le canta, cómo ora, cómo habla con su hermano, cómo lo aconseja a su hermano, si lo aconseja porque usted ve algo y lo está haciendo de mala gana. O sea, todo eso lo ve Dios, todo eso es servicio, todo eso es servicio a Dios, porque veímos me vienen muchos textos ahorita, disculpen unos minutitos más. Hemos visto las parábolas, las enseñanzas de Jesucristo, del samaritano, de cómo lo hicieron. Y, o sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Dios lo sabe, hermanos. Entonces usted tiene que ver cómo hace ese servicio. Dios quiere que lo haga usted y yo con una voluntad dispuesta, con un ánimo, con un corazón contrito y humillado, no con arrogancia. No lo haga solo para salir del paso, no lo haga para que lo vean los demás y digan, oh, ese hermano sí que sirve. No, eso no sirve, delante de Dios no va a servir. Delante de nuestros ojos sí, hasta lo exaltamos, le podemos hacer una pirámide, pero delante de Dios no va a servir. Nuestra hermana decía aquí, y en la canción también decía nuestro hermano, todos ricos, millonarios, todos tienen algo, pero eso no sirve de nada. Lo que sirve es que nuestro corazón esté dispuesto, con una voluntad dispuesta y con ánimo voluntario. Amén. Así que, hermanos, quiero hacer una pequeña oración y antes de pasar a nuestra hermana puede ponerse de pie.